Buen Padre, Dios eterno, quien sustenta el sol en este día, todo el universo está por el poder de tu palabra eh, siendo sustentado. eh, Todo el sistema, Señor, de la vida, el gobierno, Señor, de todo, depende de tu palabra. Y a ti, Dios, tú eres Dios grande y poderoso, eres Dios de nuestras vidas. Y reina, Señor, sobre nuestros corazones. Padre, esta tarde y mañana también, Señor Dios, que vamos a estar estudiando tu palabra. Tengo una petición, Señor Dios, y es que me uses simplemente como instrumento tuyo para traer voz a tu pueblo y que también disponga los corazones de cada uno de las personas, hermanos que nos están escuchando, para que tu palabra traiga fruto en nuestras vidas, Señor Dios. Soy el primero, Señor, en reconocer que lo que hoy vamos a aprender no tengo tanta conciencia de eso. Y tal vez muchos de nosotros, Señor, no somos obedientes a lo que tu palabra dice, Señor Dios. Reconocemos que a veces el cristianismo se nos convierte en mucho hablar y poco hacer. Te pido, Señor Dios, que permitas estos espacios en el que tu palabra nos lleve a movernos, a hacer los unos por los otros, Padre. En Cristo Jesús, Señor Dios. Ruego pues y te agradezco por abrir este espacio, Señor Dios, virtual, para edificar a tu pueblo, a tu iglesia. En Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Muy bien. ¿Qué tema, quién recuerda la última vez qué tema fue el que estuve predicando, el que estuvimos viendo? La iglesia. La iglesia. Y les voy a compartir aquí pantalla. A ver. Muy bien. Entonces estábamos viendo un tema acerca de la iglesia y vamos a estar viendo varias enseñanzas sobre la iglesia que me parece que es muy importante en ese tiempo, y el tema que estábamos viendo es la iglesia, un lugar sin techo ni paredes. Es un tema muy propicio, muy adecuado como para esta época en la que nos ha tocado estas circunstancias y a lo que nos ha llevado. En este momento, este título es literal para nosotros como iglesia local. No tenemos techo ni paredes, por decirlo de alguna manera. Mm, pero entonces, ¿cómo entender la iglesia? ¿Cómo ver la iglesia desde este punto de vista realmente? Y estuvimos viendo algunos puntos, ¿cierto? Y nos hacíamos la pregunta, ¿cómo entender la iglesia sin estos muros? Y vamos a hacer un repaso, pues yo sé, los videos están quedando grabados en YouTube, pueden ver la primera parte de esta enseñanza, donde vimos Es que hay, yo no sé, es que Vanessa es que ahorita recoger la plata de definición la finca. Voy a hablar con ella con los... de iglesia, como para empezar pronto a definir. Fueron conceptos básicos que para muchos tal vez es recordar, pero también es reflexionar acerca de lo que la escritura dice que es la iglesia. Entonces nosotros debemos de volver otra vez, porque creo que el chip nos ha cambiado con el tiempo de congregándonos cada 8 días en un lugar, realmente volver a las escrituras y entender y ver de dónde nace la iglesia, qué es la iglesia y qué habla la escritura acerca de la iglesia. Mm, entonces empezamos a definir la iglesia y empezamos definiendo la palabra. ¿Qué significa la iglesia? ¿Recuerdan? Entonces veíamos que la palabra griega es eclesía. Y concluimos que la mejor traducción o la mejor interpretación de esta palabra significa ser llamados juntos, los convocados, ¿cierto? Las personas convocadas. Ya, si quieres ver más acerca de lo que vimos de este punto, puedes ir a la predicación primera que tuvimos, pero también definimos otra cosa. Definimos, la iglesia es un edificio. Normalmente, eh, cuando yo era pequeño, pues yo decía que iba a ir a la iglesia y
Y mi pensamiento estaba el templo, ¿cierto? Y sí, se le denomina iglesia a estos edificios, pero realmente la iglesia de Dios vimos que no es el edificio. Y eso rompe muchos pensamientos que tenemos hoy o que tradicionalmente se nos ha enseñado. La iglesia no es un edificio. En 1 Corintios 1:2 vimos que estaba hablando de la iglesia que está en Corinto, y que allí a esa iglesia se le llama no las paredes, las ventanas, los muros, sino que se le llamaban los santos, los fieles, ¿cierto? Está hablando de personas. Entonces la iglesia somos las personas que hemos creído en el Señor Jesucristo. Hemos creído en el Señor Jesucristo. Todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo es parte de la iglesia, ¿cierto? Hace parte de la iglesia. Hay personas que asisten entre nosotros, pero que no son salvos, ¿cierto? Por ejemplo. Pero para ser parte de la iglesia es necesario creer en el Señor Jesucristo para ser iglesia. Entonces, generalmente en el Nuevo Testamento, los creyentes, la iglesia se refiere a los creyentes y no al lugar como tal. O sea que todavía tenemos iglesia, porque el hecho de que hayamos entregado el local no quiere decir que ya no tenemos iglesia. Todavía, hermano, tenemos iglesia. Entonces puedes estar tranquilo. Vamos a ver el otro punto también que vimos quiénes son entonces la iglesia. Y ya, bueno, he hablado un poco de eso, pero lo vimos la vez pasada. Dice en Juan 1:12, dice la escritura que más a todos los que le recibieron, a los que creen en él, es decir, en el Señor Jesucristo, se les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, hacen parte de una familia, de un pueblo específico que es llamada la iglesia. En Efesios 2:13 y 19 veamos que éramos conciudadanos nosotros, conciudadanos de una nación santa, de un pueblo de Dios. Y allí nos damos cuenta que al que cree en el Señor Jesucristo hace parte de la iglesia. ¿De la iglesia qué? La iglesia universal. Una iglesia, unas personas espiritualmente vivas que tienen vida eterna, que universalmente se llama así, son salvos. Pero después en la escritura vemos que también hace referencia a puntos locales, a la iglesia que está en tal parte, a la iglesia que está en tal parte. Está hablando de los hermanos que están en tal parte, los hermanos que están en tal parte. No está hablando de los templos que están en tal parte, de los templos que están en tal parte. Está hablando de las personas. Nosotros como iglesia local nos llamamos iglesia Hermanos en Cristo Bello. Hermanos en Cristo Bello, porque localmente, digamos que estamos en esta región, aunque tenemos hermanos de Caldas, ¿cierto? Muy al sur, que saludos a nuestro hermano Robinson, y también tenemos hermanos de Girardota, de Barbosa, ¿cierto? Por ahí Vía Lina conectada ahorita, ¿cierto? Tenemos hermanos que son de todas partes. Pero digamos que en general podemos decir que localmente estamos aquí. Entonces hablamos de las iglesias locales. También definimos algunas cosas, ¿cierto? Vimos con qué figuras se llama la iglesia en el Nuevo Testamento. Y vimos que se habla del cuerpo de Cristo, se llama la iglesia como el cuerpo de Cristo, en estos pasajes lo vimos. También vimos la esposa de Cristo o la novia de Cristo, también puede decirse. Pues la escritura habla de esa relación de amor entre el Señor Jesucristo y la iglesia. Entonces depende del pasaje que leamos, vamos a ver esa figura. También vamos a ver la figura del edificio de Cristo, que la iglesia se va edificando como si fuera un edificio espiritual. Estas figuras aparecen en la escritura y más adelante vamos a ver, por ejemplo, vamos a detallar un poco en otras enseñanzas el cuerpo de Cristo, cómo funcionamos como cuerpo, ¿cierto? O cómo nos edificamos, o cómo es el trato de la esposa. Luego vimos un segundo punto que hoy no vamos a entrarnos en él, que fue a quién le pertenece la iglesia, de quién es la iglesia, y vimos que la iglesia le pertenece al Señor Jesucristo. Pero ¿por qué digo que no nos vamos a adelantar a ese punto todavía, o no vamos a abarcar en ese punto? Porque quiero que entremos en otra definición que es importante para nosotros que tengamos, y es entre dos pueblos. ¿Qué es la iglesia y qué no es la iglesia? La iglesia no es Israel. La iglesia no es Israel. Y aquí vamos a empezar ya. Esto no lo vemos la enseñanza pasada, esto lo vamos a estar viendo el día de hoy. La iglesia no es Israel. Conocemos que la escritura, el libro que usted y yo tenemos acá en las manos,
En el Antiguo Testamento habla mucho de Israel, el pueblo judío, un pueblo especial, un pueblo escogido por Dios para manifestar su gloria, para manifestar su poder, para manifestar y traer la salvación al mundo. El pueblo de Israel es un pueblo específico y muy especial que fue elegido por Dios para manifestar su gloria. Pero la iglesia no es Israel. Y es muy importante que tengamos esto claro porque a la hora de usted leer la escritura tiene que saber a quién le está hablando, con quién está hablando y que nos hagamos esas preguntas y nos las resolvamos. Más que todo en temas, por ejemplo, de profecía bíblica, ¿cierto? Cuando estamos hablando de profecía, ¿qué se refiere al pueblo judío y qué se refiere a la iglesia? Es muy importante que tengas eso claro. En 1 Corintios 10:32, vamos a leer, por ejemplo, 1 Corintios 10:32. El apóstol aquí está hablando y dice 10:32. Dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Es decir, la iglesia no es Israel, no son los mismos judíos porque aquí se está haciendo la diferencia. Si no hubiera dicho, no seáis tropiezo a la iglesia, pero realmente acá está haciendo una diferencia entre tres tipos de pueblos o de personas, por decirlo de alguna manera, que son los judíos, gentiles y la iglesia. Judíos, gentiles y la iglesia. Ya hemos dicho un poco de quiénes son los judíos, el pueblo de Dios. Los gentiles son todos aquellos que no hacen parte del pueblo de Israel, que no hacen parte de ese pueblo, son llamados gentiles, son personas que no conocen ni siquiera al Dios de Israel. Usted y yo, antes de conocer de Cristo, éramos gentiles, porque estábamos lejos de ese pueblo, lejos de la manifestación de Dios en ese pueblo, ¿cierto? Pero al creer en el Señor Jesucristo hemos pasado a ser iglesia. Hemos pasado a ser iglesia. ¿Qué es lo que se refiere ahí? La iglesia de Dios. Y estamos viendo esta definición acerca de iglesia y que hace parte de esta definición que estamos haciendo, digamos, con principios básicos. Por eso no quiero de pronto adentrarme mucho en este tema con Israel, porque podríamos hablar mucho acá de eso. Pero sí quiero que veamos una serie de diferencias, por ejemplo. Hay muchas diferencias que tienen la iglesia y el pueblo de Dios. Veamos unas básicas, algunas que podemos hacer una pequeña lista acá. Por ejemplo, la iglesia es un pueblo celestial. La iglesia es un pueblo celestial, pero Israel es un pueblo terrenal, es un pueblo que está acá en la tierra y que digamos que tiene inclusive una localización. Es enviada a las naciones la iglesia. La iglesia es enviada a las naciones. Separada de las naciones es Israel, ¿cierto? Israel fue un pueblo separado por Dios para no ser contaminado por las demás naciones y para manifestar su santidad a través del pueblo de Israel. También dice que la iglesia, nosotros somos todos somos sacerdotes, dice la escritura. Pero para Israel dice que el sacerdocio fue limitado a los levitas, a una tribu en específica. Nosotros como iglesia tenemos un sumo sacerdote perfecto, dice la escritura, dice que el Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote perfecto, pero ellos, el pueblo de Israel, tenía lo que llaman sacerdotes hombres que servían, tenían que inclusive pagar, hacer sus propias purificaciones para poder estar en la presencia de Dios. Nosotros como iglesia dice la escritura que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia, confiadamente a su presencia. Pero el pueblo de Israel tenía muchas restricciones para poder entrar a la presencia de Dios. Tenían que hacer todos estos ritos de purificación, el cordero que debía de ser muerto, pues. El Espíritu Santo permanece en la iglesia,
es permanente en la iglesia de Dios, fue prometido para la iglesia, y dice que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo, pero en el pueblo de Israel dice la Escritura que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía y se iba, venía y se iba, ¿cierto? La Santa Cena del Señor en estos tiempos es para la iglesia, es para la iglesia. Israel ha celebrado siempre la Pascua, la Pascua. Y así podríamos mirar una lista de diferencias actuales y del Antiguo Testamento que marcan la diferencia entre el pueblo de Israel, un pueblo con una identidad específica delante de Dios, y la iglesia, y la iglesia. Pero y entonces, Joan, ¿qué relación hay entre estos dos pueblos? Hay una relación muy especial y aparece la persona del Señor Jesucristo. Aunque somos con identidades, de alguna manera identidades diferentes, el Señor Jesucristo nos da una relación eh, impresionante con el pueblo de Dios. Él es judío, el Señor Jesucristo nació como judío eh, y murió. La Escritura habla acerca de la iglesia de Israel de la siguiente manera. En Jesucristo nos ha llamado a una unidad que de dos pueblos hizo uno, y que aunque tenemos diferentes identidades y diferente trato de alguna manera, por decirlo en la Escritura, nos ha dado una unión que es en la persona de Cristo Jesús. Para aclarar esto, vamos a los pasajes bíblicos. Y uno de los pasajes bíblicos que habla de esto es en Efesios 2:13. Efesios 2:13. Vamos a ir todos a Efesios, capítulo 2. Versículo 13 al 18. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo cuanto uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo ¿qué? La paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Eso es lo común que tenemos aquellos que somos salvos, sean judíos o sean creyentes de la iglesia de Dios, el cuerpo del Señor Jesucristo, la fe en Él. Ahorita lo vamos a ver. Matando en ella las enemistades. Y el versículo 17 dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Repitamos ese último versículo. Porque por medio de Él, de Jesucristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Al Padre. Somos salvos por la fe en el Señor Jesucristo. Y por esa misma persona de Cristo Jesús, el Mesías prometido para ellos, pero la salvación que apareció para nuestras vidas, es quien nos da entrada al Padre, a Dios eterno, a la vida eterna. Hay otro pasaje donde la Escritura habla un poco de esta relación entre Israel y la iglesia. Vamos a verla. Y eso está en Romanos capítulo 11, 17, y es como una especie de metáfora. 11:17. Está hablando de que
El pueblo de Israel es como unas ramas, como un árbol que nació, ¿cierto? Y el versículo 17 dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, es decir, si algunos de los judíos fueron desgajados, fueron desprendidos, ¿por qué? Por no tener fe en el Señor Jesucristo. Y tú siendo olivo silvestre, es decir, nosotros los gentiles, has sido injertado en lugar de ellas. No sé cuántos de ustedes conozcan cómo se hace un injerto, ahorita lo vamos a ver, yo no sabía. Es decir, fuimos incrustados en ese árbol en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz te sustenta. Es decir, lo que está diciendo la escritura ahí, aquí hay una representación un poco gráfica de cómo es que se hace un injerto. Eh, se corta un poco, hay muchas técnicas, yo no soy muy experto en el tema, pero he visto y sé que hay muchas técnicas para hacer los injertos en las plantas, entonces cortan un poco y meten la planta nueva en el árbol que ya, o la planta que ya ha crecido y allí se hace este injerto. Cortan, meten la otra plantica y la venden, y la vendan, perdón. Y así es como se alimenta de la savia que viene de la raíz, las nuevas planticas que fueron allí injertadas. Eso es lo que está hablando el apóstol acá, que es la iglesia. La iglesia e Israel se nutren de la misma raíz. La raíz es Dios, el Padre. Y es la imagen que habla y cómo define ahí la iglesia. La fe es lo que trae la salvación. Por eso, este es el punto al que llega, digamos, esta definición o este punto que estamos viendo acá. Es necesaria la fe para ser salvos. ¿La fe en quién? En el Señor Jesucristo. Y si usted no ha creído en el Señor Jesucristo, le invito para que hoy lo haga. Hágalo. Dios se ha acercado. Dios se ha acercado. Porque Dios es un Dios que busca personas para ser salvas, para que sean salvas, para que se salven. Usted puede ser salvo hoy a través de la obra del Señor Jesucristo y ser injertado en ese árbol que tiene como raíz a Dios. Ahora usted se preguntará, ¿por qué estamos viendo esto? ¿A qué quiero ir con todo esto, hermanos? De aprender. Hemos aprendido un poco de la teoría de lo que es el pueblo de Israel, de lo que es la iglesia. Pero yo quisiera que fuéramos un poco y viéramos este pasaje. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 7, versículo del 1 al 9. Segunda de Samuel, capítulo 7, del 1 al 9. Yo voy viendo mientras lo buscan. 2 de Samuel. Listo, ya veo que ya casi todos lo tienen. Ya que lo buscaron ahí, se los voy a mostrar en la pantalla. Pero es para que también lo veamos en la Biblia. Me gusta que lo tengan en su Biblia. Este pasaje nos habla mucho a nosotros como iglesia hoy, hermanos. Quiero que lo analicemos un poco. Les voy a contextualizar lo que estaba pasando. Ustedes recuerdan que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Dios lo sacó de Egipto porque allá estaban esclavos y lo sacó y duraron 40 años en el desierto, pero los 40 años estuvo la presencia de Dios
con el pueblo de Israel. Por allá Moisés tuvo una conversación con Dios y le dijo, Dios, si tu presencia no ha de ir conmigo, ¿qué? Yo no iré y yo no avanzaré. Yo me quedo acá. Y Dios prometió su presencia y su presencia anduvo con el pueblo de Dios. Y hubo un momento donde hubo unas instrucciones para hacer un tabernáculo y que en ese tabernáculo, que era un tabernáculo, era una tienda con, con carpas, por decirlo de alguna manera, donde venía la presencia de Dios y allí había un respeto por la presencia de Dios que reposaba en ese tabernáculo. Y como ellos 40 años divagaron en el desierto, esos 40 años estuvieron con la carpa, de alguna manera, con el tabernáculo, dentro del pueblo de Dios y la presencia de Dios estuvo con ellos. Pero no siempre estuvo el tabernáculo. La presencia de Dios estuvo con ellos inclusive cuando no estuvo el tabernáculo. Cuando pasaron el mar, cruzaron el mar, dice la escritura que durante todo ese tiempo el Señor estuvo con ellos y antes del mar y después del mar tenían una columna de fuego y una nube que les protegía del sol. Era la presencia de Dios estando con ellos en el día a día, en el diario. Pero pasado muchos años, pasado el tiempo, ya el pueblo de Israel se ha establecido en Canaán y en la tierra que Dios le prometió y allí tuvo enemigos y bueno, y se establecieron reyes. Y uno de los reyes que tuvo fue el rey David. Y aconteció, dice el versículo 1 de este capítulo, que cuando ya el rey habitaba en su casa, esa palabra casa es importante para lo que vamos a ver, en su casa, después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa del cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda, haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Entonces David está ahí y David ve que él tiene una buena casa, pero mira y dice, yo tengo casa física y Dios no tiene. Vamos a hacerle. Hay que hacerle una casa a Dios. ¿Cómo así que es que mi casa es mejor que la de Dios? A veces tenemos una impresión incorrecta de quién es Dios y queremos encajarlo en nuestros pensamientos. Queremos que Dios viva como nosotros vivimos. Pero la verdad es que nosotros debemos de vivir como Él vive. Y entonces dice el versículo 4, aconteció aquella noche que vino a palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y dile a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado, ojo a esa palabra, ¿cuál? Andado. Esa yo la tengo subrayada en mi Biblia, andado. Sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya yo mandado apacentar mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? ¿Por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues, dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo. ¿Sobre mi qué? Ahí no dice sobre mi templo, ahí dice sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, otra vez la palabra andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado un nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Hermanos, aquí hay un contraste tremendo entre lo que nosotros pensamos que es la casa de Dios y lo que Dios realmente quiere
de su pueblo. Dios quiere y desea, si ustedes ven, logran ver ahí, Dios desea más andar con su pueblo que una casa, que unas paredes, que un techo. Dios desea, anhela y expresa su gloria en su pueblo cuando anda en medio y con su pueblo. David le dice, te voy a hacer una casa, Dios. Y Dios le dice, no, 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 no. Yo lo puse a usted príncipe sobre un pueblo. A mí me importa son las personas. A mí me importa es la gente. Estar ahí, andar con ellos y que ellos anden conmigo. Y además de eso, él dice, cuando yo ando con ellos, te he demostrado lo poderoso que soy. Te he mostrado todo el poder, te he mostrado la grandeza, he puesto tus enemigos sobre tus pies, a tus pies, perdón. Dice, te he dado un nombre grande, pero no porque me diste una casa grande, no porque me diste una casa de cedro. Te he dado un nombre grande, David, porque yo he andado con tu pueblo y yo he andado contigo. Bueno, si yo quiero esta reflexión, que más adelante la vamos a repetir, es importante que tengamos un local, pero es más importante que andemos con Dios. Es más importante que andemos con Dios. De nada sirve tener un local, una iglesia grande, una iglesia local, por decir, un local, un templo grande, si no andamos en el temor de Dios. Como decía mi papá nos anunció hace poquito, si tenemos un local, pero vamos a chismosear, vamos a señalar al otro, a juzgar al uno, no. ¿Para qué tener paredes y techo si no hemos entendido lo que realmente es un pueblo de Dios? El pueblo de Dios es el que anda con Dios. En Estados Unidos, ellos construyeron muchos templos y ustedes conocen un poco de lo que ha pasado con la iglesia cristiana en Estados Unidos. Y sé de testimonio de hermanos que dicen allá, hay templos muy grandes, muy bonitos, pero la sociedad está perdida y las iglesias están vacías. ¿Por qué, hermanos? Porque a Dios no le... A Dios en el orden de prioridades le importan más las personas que los lugares. Y Dios estaba hablando con ellos porque eran un pueblo unido, porque ellos eran un pueblo. No andaba cada uno por su lado y la unidad en el pueblo se vivía, en la unidad del pueblo se vivía la presencia de Dios. Entonces me parecía muy tremendo este pasaje. Más adelante Dios le permite a Salomón construir un templo. Pero lo que el Señor nos enseña con esto es que no está mal tener templo. Lo que está mal es la prioridad que le damos a las cosas. La prioridad. Yo prefiero andar entre ustedes, andar con ustedes, cuando ustedes están juntos, ustedes unidos. Por ejemplo, vamos a ver un pasaje en Hechos 9:31. Hechos 9:31. Aquí ya está en la diapositiva, por si quieren verlo. Hechos 9:31 dice lo siguiente. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea. ¿Quiénes? Las iglesias. Y bueno, volvamos otra vez al punto. Cuando se habla de las iglesias, ¿se está hablando de qué? ¿De los lugares? Ah, no. Entonces las personas que habían creído en el Señor Jesucristo, eso sería la manera correcta de decirlo, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y uno, eran edificadas. Dos, andando en el temor. Otra vez andando. La palabra andar con Dios. Andando en el temor de Dios.
y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Ninguna de esas condiciones o cosas que pasaban en la iglesia está limitada a un lugar físico, espacial, con paredes y muros. Edificadas, cuando dice que las iglesias eran edificadas, estaba hablando en el sentido espiritual. Eran iglesias que crecían todos los días. Crecían. Voy a ver huevos allá en el televisor. No podemos parar, dejar de ser edificados. Tenemos que seguir siendo edificados. Tenemos que seguir creciendo. No permita, hermano, no permita, y esta es una petición de todo corazón, no permita que las circunstancias que estamos viviendo frenen tu crecimiento. No permitas que eso pase. Analice su vida y diga, desde que dejé de congregarme allá en la calle 27B con yo no sé, 55 creo que era la dirección. Desde que dejé de congregarme allá, ¿he parado en mi edificación? ¿O por el contrario he seguido creciendo? He seguido edificándome. No paremos en edificarnos, hermano. Y ahora creo que inclusive hay más oportunidades para edificarnos que antes, porque ya tenemos estos medios. Pero también dice que andaban en el temor del Señor, como lo veíamos ahorita. La importancia de que andemos en el temor de Dios. La importancia de que andemos en el temor de Dios. Que cumplamos con sus mandamientos, con su palabra, todos juntos, todos. Este versículo está en plural, no está hablando de cristianos aislados. Entonces las iglesias se edificaban juntas, andaban en el temor del Señor juntas y se acercaban ellas, no creyentes por allá sueltos. Hacían parte de la iglesia, aunque está hablando de las personas. Dice que se acercaban fortalecidas por el Espíritu, se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Hermanos, Dios es un Dios de personas. Y esa es una de las conclusiones que quiero que lleguemos con este mensaje. Vimos acerca del pueblo de Israel, de la iglesia, que es el pueblo también de Dios, pero en común tienen que somos salvos por fe. Israel, no todo Israel, digamos que ha creído en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, pero por la fe ellos han de ser salvos los que crean en el Señor Jesucristo. Y también tenemos en común que tenemos un Dios que se acerca a las personas. ¿Se imaginan donde Dios hubiera venido a buscar organizaciones, organismos, a buscar cosas materiales, intereses monetarios? No, Dios vino a buscarlo a usted, a buscar personas. El Señor Jesucristo vino y era contento andando con las personas, que las personas le rodearan, hablarle a las personas, preguntar por las personas, porque Dios ama a las personas. Entonces la iglesia, usted y yo, tenemos el privilegio de seguir siendo iglesia, porque Dios ama a las personas de la iglesia. La iglesia es un reino conformado por personas, así como el Mencho, o como Marlito, no sé. También puede amar a cada uno de nosotros. A la hermana, no sé, la hermana Flor, la hermana Gloria, a Camilo Cañas, a no sé, a Clarita. También puede amar a ver, ¿a quién le ponen ese? Ese puede ser muchos, ese calvito puede ser muchos porque en la iglesia hay muchos calvitos.
Entonces puede ser, no sé, mi suegro, Giovanni, Julio, Raúl. Mejor dicho, aquí me quedo haciendo la lista. Pero hermano, estos, Joan, aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo, somos personas amadas por Dios. Hacemos parte de un reino que es conformado por personas. Nosotros. Por eso, hermanos, nuestra preocupación debe seguir siendo las personas. Los hermanos que servían, barriendo, sirviendo en la iglesia, deben de seguir sirviendo a personas. Aquellos que enseñan, enseñan a personas. Aquellos que evangelizan, evangelicen a personas. Aquellos que dan, aporten, ayudan a personas. No hemos dejado de ser iglesia, hermanos. No hemos dejado de ser iglesia. Hagamos unas reflexiones con lo que hemos visto hasta ahora. Dios es Dios de pueblos, de personas, hermanos. Dios desea y ha establecido que seamos salvos por fe. Si usted no ha creído en el Señor Jesucristo, mire este privilegio. Dios vino a buscarte a ti. Qué bueno que Dios haya venido a buscar personas como tú o como yo, para que sean salvas y para que tengan vida eterna. Por eso te invito a que creas en el Señor Jesucristo por fe hoy, porque la muerte puede llegar en cualquier momento. Todo el mundo tembló porque la muerte se acercó. Y Jesucristo, la cura más que del coronavirus, es la cura a la muerte. Jesucristo es la cura a la muerte porque es la única persona que se ha levantado entre los muertos y ha resucitado. Por eso Él es la cura para la muerte, Jesucristo. Él vino para salvar a personas. Dios no necesita un templo para manifestar su gloria. Y si bien es muy importante un lugar para reunirnos, sí hay que buscar, porque más adelante en otro estudio que vamos a ir viendo, vamos a ver las prácticas cristianas, las prácticas de la iglesia como tal. Y vamos a ver que también vamos a necesitar un lugar para reunirnos, pero hay que entender las prioridades que creo que con el tiempo que llevábamos a veces se nos ponen en el orden contrario, ¿cierto? Entonces, si bien es muy importante un lugar para reunirnos, es mucho más importante aspectos como la unidad. No podemos perder la unidad por estas circunstancias que estamos teniendo. Debemos de seguir andando en el temor de Dios. Lo vimos ahorita, Dios se deleita más en andar en nuestra vida diaria. Con cuánto gozo vas a trabajar, con cuánta gozo haces lo que haces, con cuánto manifiestas la obra de Dios en tu vida, en tu diario vivir. No podemos parar la edificación juntos, que nos edifiquemos juntos, llamarnos, buscarnos, orar los unos por los otros. Ahorita que la hermana Amparo compartía su testimonio, yo veía el rostro de todos nosotros impactados, porque la iglesia es para eso, para que nos dolamos los unos con los otros. Seguimos siendo iglesia y nos seguimos edificando. El fortalecimiento en el Espíritu Santo también sigue siendo importante. Entonces, si bien es importante un templo, esto tiene que seguir en la iglesia y no podemos dejar que el enemigo o que inclusive las circunstancias que están pasando apaguen esto en nosotros que somos la iglesia. Por último, quiero que leamos este versículo, hermanos. Deuteronomio 4:7. Deuteronomio.
Tremendo este versículo. Porque qué pueblo, qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Hermanos, qué Dios como el nuestro, que está tan cercano. Qué Dios como el nuestro, que no hay que pagarle para que se acerque. Qué Dios como el nuestro, que no necesitamos de arriendo para estar en su presencia. Qué Dios como el nuestro, que escucha las peticiones de un enfermo. Qué Dios como el nuestro, que es tan cercano. Oremos, hermanos. Padre, gracias por ser nuestro Dios. Gracias por ser tan personal. Gracias, Señor Dios, por librarnos de la burocracia de tenernos que acercar con papeleos y llenar formatos o algo para tener que acercarnos a ti. No, Señor Dios. Gracias por ser un Dios que busca personas para relacionarse. Gracias, Dios, por ser el Dios de pueblos, de naciones. Cuando estemos en tu presencia, dice la Escritura, que toda lengua, tribu y nación declararán tu nombre, te adorarán y te exaltarán a ti. Pero ¿quiénes? Personas salvas, personas que han creído en el Señor Jesucristo. Padre, no permitas que la luz de esas personas que hoy estamos acá en la tierra sea apagada por las circunstancias actuales que estamos viviendo. No permitas que la gloria que tú has depositado en cada persona, en tu iglesia, sea apagada, Señor Dios. No permitas que la edificación mengue. No permitas que el andar en el temor tuyo mengue en tu iglesia. No permitas, Señor Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, sea debilitado por estas circunstancias. Ayúdanos a seguir creciendo como iglesia. Y encomendamos, Señor Dios, tu cuidado, que podamos poner en práctica estas cosas que estamos viendo y que vamos a seguir viendo, Señor Dios, con lo que tu palabra habla de la iglesia. En Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén.